Hermanos, qué lindo realmente estar con ustedes esta noche. Realmente me alegré. No sé qué tienen ustedes, algo especial tienen ustedes. Pero desde que entré esta noche sentí algo especial del Señor. Y escuchando esta canción, noto, y espero que sea cierto, que aquí hay una iglesia cristocéntrica y centrada en la cruz también. Y créanme, no siempre se encuentra eso. Así que me alegro en mi espíritu sentir ese ambiente aquí esta noche y anhelo que ustedes puedan seguir con ese énfasis que es tan importante, pero no siempre se encuentra en estos tiempos. Y qué lindo que Dios les ha dado esa gracia de tener esos énfasis bíblicos entre ustedes. Y anhelo que Dios los honre, les bendiga en su ministerio. Viniendo aquí con Max, me comentó de que aquí en San Juan de Miraflores hay más o menos 400,000 almas que necesitan del Señor. Casi 500,000 de personas. Así que ustedes ya tienen un gran campo misionero sin ir muy lejos. Pero también más allá del Lima, más allá del Perú, hay un mundo con miles de millones de personas perdidas, la gran mayoría. Y necesitan saber de Cristo. Necesitan saber de la cruz. Y de eso se trata la obra misionera. Vamos a orar un momento esta noche y pedir que podamos seguir con ese espíritu que siento que ya tienen esta noche en el culto y que Dios pueda complementar y hablarnos a través de su palabra en esta oportunidad. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por el privilegio para mí estar aquí, Señor, y captar algo del espíritu de esta congregación. Y quiero pedir, Padre, que tú bendigas al pastor, a los miembros de la iglesia que puedan seguir adelante, Señor, con esta gran tarea de comunicar el evangelio del Señor Jesús. Ahora, Padre, que tenemos este tema por delante esta noche de cuál es el mensaje que vamos a predicar. Pido, Padre, que tú nos hables esta noche a través de tu palabra. Acompáñanos ahora, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer en Mateo capítulo 9 y el versículo 35. Y espero que va a ir apareciendo en la pantalla el PowerPoint esta noche. Mateo 9, el versículo 35. ¿Qué leemos aquí en la palabra de Dios? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Quiero empezar esta noche con una pregunta. ¿Cuál es el mensaje que debemos predicar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el mensaje que hay que predicar? El evangelio, ¿no es cierto? Todos conocemos ese concepto del evangelio. La palabra evangelio, ¿qué significa? Buenas nuevas, muy bien. Así que cuando ustedes salen a compartir la palabra aquí en San Juan de Miraflores y van a compartir el evangelio, ¿de qué hablan? Bueno, la respuesta evangélica, y es correcta obviamente, hablamos de Juan 3:16, ¿no es cierto? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvarnos, lo que acabamos de ver en ese video. O podemos hablar de la salvación viene por fe en la muerte redentora de Cristo en la cruz, ¿no es cierto? Esa es una parte integral del evangelio. Pero quiero hacerles pensar esta noche un poco, ya quiero hacerles pensar. ¿Qué fue lo que Cristo predicó? Porque Cristo no predicó la cruz. Él no había muerto todavía. Y Cristo no andaba citando Juan 3:16 a todas las personas. Así que la pregunta que tenemos que enfrentar esta noche es, ¿qué evangelio predicó Cristo? Y aquí está el pasaje, ¿no es cierto? ¿Cuál es la respuesta? Miren sus Biblias. ¿Qué evangelio predicó Cristo? El evangelio del reino. ¿Qué es eso? ¿Qué es el evangelio del reino? ¿Entendemos eso?
Porque, hermanos, este es el mensaje que debemos predicar. Claro, tiene que ver también con la muerte de Cristo en la cruz, obviamente, y quién es el Señor Jesús como Dios que viene a este mundo, pero es interesante que Cristo predicó el Evangelio del Reino. Permíteme esta noche tratar de ayudarles a entender este concepto. Hace 2000 años, cuando Cristo vino a este mundo, Él nació en un pequeño país llamado Israel, ¿no es cierto? Israel era parte de un vasto imperio romano. No sé si pueden ver. Muy bien, ya está ahí en el PowerPoint. Y pueden ver que Israel era un país muy pequeño. Los romanos eran muy poderosos. Las legiones romanas tenían a los judíos aplastados. El emperador cobraba muchos impuestos. Y para colmo, en Israel también había un rey. ¿Cómo se llamaba el rey? Herodes. ¿Qué clase de hombre era? Sanguinario, violento. Desde que Jesús nació, ya Herodes quería matarlo, ¿no es cierto? Y los judíos vivían bajo tremendo sufrimiento. ¿Y sabe lo que los judíos anhelaban hace 2000 años cuando Cristo vino? Los judíos anhelaban que las promesas del Antiguo Testamento se cumplan. Dios había prometido un día intervenir a favor de su pueblo y establecer un reino, el reino de Dios en la tierra, para bendecir al pueblo de Israel y cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Y los judíos anhelaban eso. Y un día Juan el Bautista se va al río Jordán y empieza a bautizar a la gente y a predicar. Vamos a ver qué es lo que Juan predicaba. Vamos a Mateo capítulo 3, miren versículo 2, para ver el mensaje de Juan el Bautista. ¿Qué leemos en Mateo 3, el versículo 2? Diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Noten eso entonces. Juan el Bautista predicaba este mensaje centrado en el reino de los cielos, el reino de Dios. Y lo que había que hacer era arrepentirse para que ese reino se manifestara, ¿no es cierto? Ahora, uno de esos días, el Señor Jesús apareció. Nadie sabía todavía quién era Él, ni Juan el Bautista sabía. Y en las aguas del río Jordán, el Espíritu Santo se manifestó y Juan se dio cuenta quién era Jesús de Nazaret. Era nada menos que el rey. El rey de ese reino había llegado. Y obviamente había una tremenda expectativa con la manifestación del Señor Jesús como el rey del reino que Dios había prometido. Ahora, si miramos en Mateo 4, el versículo 23, miren lo que leemos aquí. Mateo 4, versículo 23. ¿Qué dice aquí la Biblia? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Exactamente lo que acabamos de leer en capítulo 9, versículo 35. ¿Por qué? Porque aquí en Mateo 4 es la primera gira misionera. En Mateo 9, la segunda gira misionera. Pero el mensaje es el mismo. Las buenas noticias de que el reino de Dios por fin estaba llegando. ¿Pero qué es este reino? Tenemos que tratar de ampliar un poco más esta noche para entender de qué reino se trata. Y para esto hay que volver a Génesis el capítulo 12. ¿Se acuerdan el momento que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos? ¿Se acuerdan las promesas que Dios le hizo a Abraham? ¿Cuáles eran? A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué promesas le hizo Dios a Abraham? Iba a tener mucha descendencia, ok, muy bien, excelente. ¿Qué más? Ya, le iba a hacer de bendición, le iba a bendecir a él, y a través de los descendientes de Abraham, Dios iba a bendecir todas las familias de la tierra, que incluye el Perú. ¿No es cierto?
¿O Perú no estaba ahí? Claro que estaba ahí. Hermanos, cuando Dios llamó a Abraham, él ya estaba pensando en Perú. Dios quería bendecir al Perú y lo hizo llamando a Abraham. ¿Qué estaba tramando Dios? ¿Qué plan estaba trabajando Dios? Bueno, Dios formó de los descendientes de Abraham, Dios formó la nación de Israel, ¿no es cierto? Ahora, ustedes que conocen bien la Biblia, ¿han captado el plan de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo quería Dios bendecir a las naciones según el Antiguo Testamento, la teología del Antiguo Testamento? ¿Saben lo que Dios se propuso hacer? Fue lo siguiente: dar a Israel la ley, que lo hizo a través de Moisés. Y Dios prometió a Israel lo siguiente, escuchen bien, Dios prometió: si ustedes guardan mi ley, yo les voy a bendecir. No en una forma normal, no una pequeña bendición. Yo les voy a bendecir con tremenda bendición. Y el resultado va a ser que las naciones alrededor, los egipcios, los asirios, los cananeos y los babilonios, van a ver la tremenda riqueza, prosperidad, paz y bendición en Israel, y todas las naciones van a ir a Jerusalén para conocer al Dios que está bendiciendo a Israel. ¿Okay? Eso era el plan de Dios: atraer a las naciones viendo la bendición de Dios en el reino de Dios en Israel. Pero ¿qué pasó? Israel no obedeció a Dios. Y Dios advirtió a Israel lo que iba a pasar. Y aún así no hicieron caso. Y como sabemos, un día el ejército de Babilonia, de la tierra de Abraham, atacó la ciudad de Jerusalén, destruyó la ciudad, destruyó el templo y se llevó a la población al exilio en Babilonia. Y aparentemente el plan de Dios de bendecir las naciones a través de Israel se acabó. Israel debía atraer a las naciones. Y al final Israel fue un escándalo para las naciones. ¿Quién iba a ir a Jerusalén a escuchar su Dios después del exilio? Pero los profetas ya venían anunciando la siguiente etapa del plan de Dios. Dios iba a enviar el Mesías. Y el Mesías se iba a encargar de establecer el reino de Dios en la tierra. Lo que los reyes davídicos no hicieron, el Mesías iba a hacer. Y hace 2000 años nació ese rey en Belén. Cuando tenía 30 años, salió para empezar estas giras misioneras, anunciando el evangelio del reino. Yo soy el rey, el reino está llegando, ahora Dios va a cumplir estas promesas. Al comienzo todo marchó bien, porque era demasiado obvio que Cristo tenía un poder descomunal. Él podía poner las manos sobre los ciegos y podían ver. Él tocaba a los leprosos, instantáneamente sanados. Paralíticos caminaban, los muertos resucitados, las multitudes alimentadas. Y la gente en Israel tenía demasiada evidencia: el rey ha llegado con gran poder y ahora vamos a votar a los romanos y vamos a establecer el reino de Dios aquí. Y hubo la entrada triunfal, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando Jesús tomó ese animal montando, entró a Jerusalén? La gente, ¿qué decía? ¿Cómo aclamaban la gente? Hosana, ¿qué más? Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no es cierto? Todos estaban seguros, el rey estaba llegando a Jerusalén para establecer el reino. Ahora las cosas iban a marchar tremendamente bien. Y 5 días después, ¿qué gritaban? Crucifícale, crucifícale. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó en esos 5 días? Que cambiaron totalmente. Poncio Pilato quedó confundido. Y Poncio Pilato dijo a la gente que a su rey lo voy a crucificar. ¿Y qué dijeron? Crucifíquele, solo tenemos al rey César, no queremos a Dios como rey. Es lo que estaban diciendo. Rechazaron el reino. Rechazaron el plan de Dios. Y Dios ahí juzgó a Israel terriblemente. Pero Cristo resucitó 3 días después, ¿no es cierto? Ahora, vamos a Hechos, el capítulo 1 y el versículo 3, para ver cuál es el mensaje que el Señor encargó a los apóstoles. ¿Qué evangelio iban a predicar? Miren, Hechos 1 y el versículo 3. Hechos 1, el versículo 3. Aquí tenemos un reporte de lo que el Señor enseñó a los apóstoles durante 40 días antes de volver al cielo. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Interesante, ¿no? ¿Habían notado eso en la Biblia? Hablándoles acerca del reino de Dios. Y Cristo dio a la iglesia la gran comisión de predicar el evangelio del reino. Ese es nuestro mensaje, hermanos. Sigue siendo el mensaje. Si lo dudan, vamos a Mateo 24 y el versículo 14. Mateo 24, 14. Sabrán que en Mateo 24 hay las señales del fin del mundo, ¿no es cierto? Las señales de los últimos tiempos. Miren aquí esta señal interesante en versículo 14. Mateo 24, versículo 14. ¿Qué dice? Y será predicado este evangelio del reino. Ahí está, ¿no? Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que, hermanos, en esta conferencia misionera queremos captar el corazón de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús anhela en las misiones? Bueno, hermanos, el Señor anhela el reino. Lo que el Señor quiere es que el reino de Dios se manifestara. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver en un momento, el reino de Dios es la manera en la cual Dios va a bendecir a personas, a pueblos y a naciones enteras. Dios anhela bendecir. Dios no quiere juzgar. Dios no quiere condenar. Lo que Dios quiere hacer es bendecir. Lo dijo Abraham y lo viene diciendo a partir de ese momento. Y la gran noticia de la iglesia es que el Dios eterno anhela derramar sus bendiciones sobre todas las personas. Ese es el evangelio del reino. Ahora vamos a desglosar un momento esta noche ese mensaje en 2 o 3 puntos principales. En primer lugar, el mensaje del reino, el evangelio del reino, significa anunciar que Dios está reinando. ¿Ok? No que Dios va a reinar. Lo que tenemos que anunciar ahora es que Dios es rey y Él está reinando. Cristo es rey, Él está reinando. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, ¿no es cierto? Es necesario que Él reine hasta que todos los enemigos sean puestos bajo sus pies, y luego va a venir el fin. Así que Cristo ya está reinando. A la diestra del Padre, Él está reinando. La iglesia es el fruto de ese reino. Es la manifestación externa de ese reino. En otras palabras, y escuchen bien, hermanos, en otras palabras, la iglesia hoy en día debe ser lo que Israel fue en el Antiguo Testamento. ¿Ok? La iglesia debe ser. ¿En qué sentido? Debemos estar viviendo vidas tan bendecidas por Dios que el mundo alrededor tiene envidia de nosotros y quieren escuchar el evangelio
por lo que ven en nuestras vidas. Ese es el plan de Dios, hermanos. Ese es el mensaje de las misiones. Estamos llevando el mensaje de la bendición de Dios sobre toda la creación. El evangelio del reino. Dios está reinando. Pero ¿en qué tiempos estamos viviendo hoy en día? ¿Cuál es la palabra que resume estos tiempos? La palabra crisis, ¿no es cierto? Crisis. ¿Acaso el Perú no está en una tremenda crisis? Yo tengo 34 años viviendo en Perú. He visto muchas cosas aquí en Perú, pero creo que nunca he visto tanto desorden y tanto caos como hoy en día. Y la corrupción está al orden del día y se nos viene una crisis quizá peor que la pandemia. Estamos tratando de salir de la pandemia y se nos viene posiblemente una crisis alimenticia para el fin del año donde no habrá alimentos y serán carísimos y la verdad es que no sé qué vamos a hacer. Y los políticos no parecen entender y no están haciendo mucho tampoco. ¿Qué preocupa? Hermanos, hoy en día hay crisis política, hay crisis económica, hay crisis ecológica, hay crisis de guerras, Rusia, Ucrania, y uno podía continuar. Hoy en día el mundo está marcado por crisis. ¿Y cuál es la pregunta que toda la gente está haciendo? ¿Quién nos puede salvar? Esta es la gran pregunta, ¿no es cierto? Los políticos están luchando con esta pregunta implícita. Ante tanta crisis que vemos hoy en día, ¿quién nos va a salvar? Y la respuesta es, Cristo es Rey. Él nos va a salvar. Él puede salvarnos. Él quiere salvarnos. Porque el reino de Dios es la salvación de Dios manifestada a través de su reino aquí en la tierra. Él quiere salvar familias enteras. Él quiere salvar naciones enteras. Vamos a ver si hay la siguiente imagen, por favor. No creo que nadie reconocerá ese muro. Se llama Hadrian's Wall. Está en el norte de Inglaterra. Este muro tiene casi 2000 años. Los romanos lo construyeron el tiempo de Cristo. ¿Por qué? Los romanos invadieron Inglaterra y les costó tanto trabajo a las legiones romanas subyugar a las tribus en Inglaterra. En ese tiempo las tribus eran salvajes, eran terribles y los pobres romanos tuvieron una tarea muy difícil subyugando a las tribus de Inglaterra. Las de Escocia. Ni los romanos se metieron con los escoceses. Y para que las tribus de Escocia no invadan el territorio de los romanos, construyeron este muro para no permitir a los escoceses ingresar. Lo que estoy diciendo es que hace 2000 años, Gran Bretaña no era el país que es hoy en día. No es el país que ustedes podían pensar, una potencia mundial, una cultura muy avanzada. No, hermanos, hace 2000 años Inglaterra era un lugar terrible, salvaje, bárbaro. Los romanos se fueron, no podían con los ingleses. ¿Y saben lo que pasó después? Unos misioneros de Irlanda viajaron al norte de Escocia, formaron un seminario en la isla de Iona y luego enviaron misioneros a las tribus salvajes de Escocia. Y Dios de los cielos estaba obrando. Y una por una, esas tribus y los reyes se convirtieron al cristianismo. Increíble. Los misioneros al final llegaron también a Inglaterra. Así que para el fin del primer milenio, toda Gran Bretaña tenía el nombre de un país cristiano. Las tribus se civilizaron. La gente empezó a aprender a escribir, a leer, la cultura se empezó a formar. Dios estaba bendiciendo. Era una isla pequeña.
Dios tenía grandes cosas para esa isla. En la Reforma Protestante, el Espíritu Santo obró en Gran Bretaña en gran escala y muchísima gente se convirtió. El país ahora estaba bajo el gobierno de Cristo. El Parlamento en Inglaterra, por el año 1600, el Parlamento en Inglaterra empezaba todos los días con predicación de la palabra y oración. Invitaban los grandes pastores a ir al Parlamento en Londres y predicar 1 hora, hora y media. Gente como John Owen, el gran teólogo, predicaba ante el Parlamento. Y el Parlamento eran personas no perfectas, no todos eran cristianos, pero a lo menos había cierto temor de Dios. Y en ese tiempo salían exploradores. Y Dios ayudó a esos exploradores a descubrir y establecer colonias en todas partes del mundo. Y al final, si vemos el mapa, ahí está el Imperio Británico. ¿Pueden ver la pequeña isla que es Gran Bretaña? Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, la India, muchas partes de África eran parte de la corona británica. Ahora, no todo era bueno, obviamente, pero gracias a esa extensión del territorio británico, el evangelio también se fue extendiendo. Y por eso Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Nigeria y muchos lugares ahora son altamente cristianos. Y había un refrán: el sol nunca se pone sobre el Imperio Británico. Porque de este a oeste, donde quiera que el sol estaba brillando, había parte de la corona británica. ¿A dónde voy? Es lo siguiente. Es una muestra de lo que Dios puede hacer con una pequeña nación que aprende a temer a Dios. Ahora pregúntate, ¿qué podría hacer Dios con el Perú? ¿Qué podría hacer Dios con el Perú? El Perú es mucho más grande que Gran Bretaña. El Perú tiene más recursos naturales que Gran Bretaña. Hermanos, si el Perú estuviera bajo el gobierno de Dios, el Parlamento empezara con predicación de la palabra y los parlamentarios oraran en sus casas, hermanos, Dios podía derramar bendición increíble en el Perú. Es lo que Dios quiere hacer, hermanos. Y lo que la iglesia tiene que hacer es ir al Perú y anunciar: Cristo es Rey, y si tú quieres la bendición de Dios, sométete al Rey, obedece al Rey. No es nada complicado, nada complicado. Y las leyes de Dios son buenas, son para nuestro bien. Y hermanos, hay que predicar esto en Perú, América Latina, en África, Asia, en todo el planeta Tierra, porque el reino de Dios es global. Es la tarea de la iglesia, hermanos. Es lo que Cristo vino a predicar, lo que la iglesia debe predicar. Pero vamos a un segundo punto esta noche. El reino es para necesitados. Quiero que piensen en este concepto un momento. El reino de Dios es para gente necesitada. ¿Se acuerdan hace 2000 años? El Señor Jesús, ¿con quién frecuentaba? ¿Con quién pasaba tiempo el Señor conversando? ¿En la casa de quiénes Él iba a cenar? Que causó un escándalo para los fariseos. Exactamente, con los pecadores, publicanos, gente de mal vivir. Y los fariseos le cuestionaron, ¿no es cierto? ¿Qué estás haciendo tú con esa gente mala? Y Cristo usó una analogía muy sencilla. Lo que me fascina de Cristo es el Señor siempre usa cosas muy fáciles de entender. Cristo dijo: a ver, ¿el médico a quién atiende? Exactamente, ¿no es cierto? Y Cristo dijo a los fariseos: ¿ustedes se sienten enfermos o no? No, el fariseo no se siente enfermo. Bueno, yo no tengo nada que decirles entonces. Pero hay gente que sí se siente enferma. Hay gente que no se siente bien con Dios. Hay gente que reconoce que no está viviendo bien. Tiene gran necesidad espiritual. Yo he venido para ellos.
Y hermanos, hasta el día de hoy. Hay gente hoy en día, tú vas a escuchar gente decir, yo no necesito a Dios. Bueno, si la persona no siente que necesita a Dios, Dios no va a hablar en sus vidas. Lo primero que Dios va a hacer para una persona es hacerle sentir su necesidad, hacerle sentir que su vida no está bien y que no puede cambiar y necesita a Dios. Y ahí viene la bendición de Dios. Y hermanos, Dios es experto en bendecir a personas que tienen necesidad. Y hoy en día, hermanos, el mundo está lleno de gente necesitada. Por un lado, hemos avanzado materialmente, ¿no es cierto? El Perú ha prosperado tremendamente en su economía material. Pero vaya a ver la vida familiar, la vida personal de las personas. Y ustedes sabrán, ¿no es cierto? Aquí en San Juan de Miraflores, la pandemia, qué desastre en algunos hogares. Ha destruido el matrimonio, la presión. Hay gente psicológicamente enferma por la pandemia, hogares destruidos. Hay más y más violencia, ¿no es cierto? El Perú, terrible la violencia. Ustedes viven en Lima, yo estoy en Trujillo. Y cada vez que prendo la tele, noticia de Lima, asaltos, matanzas, robos, que es un desastre vivir en Lima. Y hermanos, algo anda muy mal, ¿no es cierto? Y necesitan de Dios. Y la iglesia tiene que salir a predicar en estos tiempos, porque Dios es experto en ayudar a los necesitados. Cuando yo primero vine al Perú, me enviaron a Tarma a predicar, la Sierra Central. No sé cuántos conocen Tarma. Es una linda ciudad, la perla de los Andes, precioso. Pero en ese tiempo, Tarma tenía una característica bastante triste. La cantidad de cantinas en Tarma. Y tú podías caminar a las 7 de la mañana y ver hombres, a veces mujeres, tirados en la vereda, a veces tirados en las pistas también, totalmente borrachos a las 7 de la mañana. Uno de ellos era un hombre llamado Roberto. Roberto trabajaba 3 días y se emborrachaba 3 días. Y trabajaba 3 días y se emborrachaba 3 días. ¿Se imaginan su vida? Si él hubiera sido soltero, problema suyo, ¿no es cierto? Pero era un hombre casado con 4 hijos. La pobre esposa, los pobres hijos, andaban descalzos, ropa vieja. Vivían en un cuarto, los 6 vivían en un cuarto, 3 metros de ancho y 4 metros de largo. Los 6 dormían en 2 camas simples, no sé cómo lo hacían, en 2 camas simples. Había un pequeño espacio de medio metro entre ambas camas. Cocinaban afuera en el pasadizo porque no había campo adentro. Una familia como tantas familias, totalmente deshechas por el vicio del alcohol. Un día, Roberto escuchó el Evangelio. Escuchó del reino de Cristo. Escuchó que Cristo vino para gente necesitada como él. Y el Espíritu Santo convirtió a Roberto. Dejó de emborracharse. Así que ahora trabajaba 6 días y traía todo el dinero a la casa. Y la esposa estaba muy feliz, ¿no es cierto? Y empezaron a comprar ropa para los hijos, zapatos para sus pies. Y saben, el día más lindo, yo fui con ellos, el día que Roberto llevó a la familia a una casa que le había comprado. Una casa. Y los niños de 8, 9 años emocionadísimos, corriendo las salas, los dormitorios, la cocina, no podían creer que todo esto era para ellos. El Evangelio del Reino. Dios quiere bendecir a aquellas personas necesitadas que entendiendo su necesidad y buscan al Señor, encuentran en Él la salvación y la bendición que Dios quiere derramar. Hermano, ese es el mensaje de las misiones. Eso hay que predicar en Perú y fuera del Perú.
que Dios está reinando para bendecir. Y Él bendice a las personas necesitadas que reconocen que son necesitadas y claman a Dios. Pero en tercer lugar, para terminar, ya hemos notado, ¿no es cierto?, en los pasajes que hemos leído, especialmente en Mateo 3 y Mateo 4, que el Evangelio del Reino incluye una palabra muy importante: arrepentimiento. Para que tengamos el reino de Dios en nuestras vidas, tenemos que arrepentirnos. ¿Qué significa arrepentirse? Significa dar media vuelta. ¿Y por qué tenemos que dar media vuelta? Por lo que el pecado es y lo que el pecado hace. Podemos decirlo de esta manera: las personas que viven en pecado son aquellas personas que han dado a Dios las espaldas. Eso es un pecador. Un hombre o una mujer que vive a espaldas de Dios. Y ustedes sabrán, ¿no es cierto?, que cuando tú vives a espaldas de Dios, la vida te va mal. Todos hemos vivido así antes de conocer al Señor. Tristemente, a veces como creyentes, podemos pasar por una etapa en nuestras vidas que como le damos a Dios también las espaldas y nos va mal. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Primero vivían de cara a Dios, ¿no es cierto? Hablaban con Dios en el huerto de Edén, era un paraíso. Y un día Adán y Eva decidieron darle a Dios las espaldas. Dios había dicho: no coman. Le dieron las espaldas a Dios y comieron. Y fueron echados del huerto de Edén. Y todo el sufrimiento y todo el dolor en planeta Tierra viene porque Adán y Eva le dieron a Dios las espaldas. Arrepentirse es dar media vuelta, volver a Dios, como el hijo pródigo, ¿no es cierto? El hijo pródigo, lejos de casa, se dio cuenta: estoy viviendo mal, estoy a espaldas de mi padre. Esto es una locura. ¿Y qué hizo el hijo pródigo? Volvió a casa. Ahora, ¿el padre qué hizo? El padre, el hijo pródigo, quedó en la casa medio resentido. ¿Qué dice la Biblia? Cuando el padre vio al hijo a la distancia, fue corriendo, ¿no es cierto? Qué lindo es eso. Fue corriendo el padre, abrazó al hijo pródigo, lo llevó a la casa, hizo fiesta por él. Es lo que Dios hace cada vez que una persona se arrepiente y vuelve a Él. No vas a encontrar un Dios resentido. No vas a encontrar un Dios molesto. Vas a encontrar un Padre que te ama, que va corriendo hacia ti, te abraza, hace fiesta porque has vuelto a Él. Pero tienes que arrepentirte. Tienes que volver a Él. Y cuando lo haces, el reino de Dios y la bendición de Dios viene a tu vida otra vez. Este es el evangelio del reino que tenemos que predicar. Ahora permítame aplicar el mensaje esta noche, porque hay una cosa muy importante que tengo que decir. Es importante anunciar el evangelio, ¿no es cierto? Es importante predicarlo. Pero hay dos cosas que debemos pensar. En primer lugar, el reino de Dios tiene ciertos valores. Valores. Cosas que para Dios son importantes. Ustedes saben que en el mundo hay ciertas cosas importantes para el mundo. Piensen en los políticos. ¿Qué cosa es importante para los políticos? El dinero, materialismo, el poder, la vanagloria, las peleas, el celo, las envidias. Esos son los valores del mundo. ¿Y el reino? El reino de Dios tiene otros valores. Humildad, sencillez, sacrificio, entrega por otros. No vives para ti mismo, vives para otros. Y hermanos queridos,
si la iglesia va a predicar el reino, la iglesia tiene que exhibir los valores del reino. Porque si no, ¿quién nos va a escuchar? ¿Quién nos va a escuchar? Y esto a veces es nuestro problema, ¿no es cierto? Podemos predicar muy bonito, pero nuestras vidas no siempre exhiben los valores del reino. Y esta noche es un buen momento para decir, Señor, si vamos a hacer misiones, primero, Señor, ayúdame a manifestar los valores del reino en mi vida personal. Y eso no es fácil. Hay que reconocerlo. Mientras estamos en la carne y vivimos en este mundo, no va a ser fácil exhibir los valores del reino. Por eso necesitamos una segunda cosa, el poder del reino. Ahora, Cristo tenía gran poder, ¿no es cierto? Cómo sanaba a la gente, hacía milagros. Cristo tenía gran poder. Ahora, la iglesia también puede tener ese poder. Si Dios quiere usar la iglesia para sanar, Dios tiene toda la libertad para hacerlo. Pero sugiero que lo que Dios más anhela hacer es manifestar su poder en nuestras vidas, llevándonos a los valores del reino. No vamos a poder vivir esos valores sin el poder de lo alto. No podemos. Tratas de hacerlo y rápidamente fracasas. Pero cuando el poder de Dios se manifiesta en tu vida y te transforma, el mundo va a prestar atención. Termino con este ejemplo. Un pastor escocés, Roberto Murray McCheyne. Un pastor a todas luces extraordinario. En primer lugar, porque ¿saben a qué edad empezó a pastorear? 19 años. Para los 19 años ya había terminado el seminario y una iglesia lo envió a pastorear en una misión en una ciudad en Escocia que era un puerto y la gente vivía vidas desastrosas. Y habían tratado de evangelizar esta ciudad y no podían. Y decidieron enviar a este jovencito. Parece una locura, ¿no es cierto? Enviar a un jovencito a una ciudad tan dura. Y Roberto Murray McCheyne fue a esa ciudad. Yo no sé cuánto de esto es cierto, pero a lo menos nos va a dar una idea del impacto de este joven. Hay una tradición que dice lo siguiente. Cuando Roberto Murray McCheyne fue a esta ciudad, se llama Dundee, cuando fue a Dundee, podías contar en los dedos de una mano cuántas familias cristianas había en esa ciudad. 5. Una ciudad entregada al pecado. Pero cuando él terminó su ministerio, podías contar en los dedos de una mano cuántas familias no eran cristianas en Dundee. ¡Wow! ¡Qué transformación! Ahora, ¿cuántos años pastoreó para lograr tremendo cambio en esa ciudad? ¿Cuántos años pastoreó? 9. Porque murió antes de llegar a 30 años. ¿Por qué? Desgastado por tantos ayunos y oración y visitas pastorales a gente enferma con tifoidea y otras cosas. Y al final, tifoidea lo mató. Pero cuando él murió, la ciudad paró 3 días haciendo duelo porque este joven pastor había fallecido. Ahora la pregunta es, ¿cómo un hombre solo, pudo lograr un impacto tan grande? Una de las claves es lo que él escribió en una carta. Una vez aconsejando a otro pastor, él escribió lo siguiente: lo que Dios bendice no son grandes talentos. Lo que Dios bendice es gran semejanza a Jesús. Un pastor santo es un arma asombrosa en las manos de Dios. Wow. Podemos cambiarlo, ¿no es cierto? Las misiones. Lo que Dios bendice no son grandes talentos de grandes misioneros. Lo que Dios está buscando son misioneros con gran semejanza a Jesús.
Y ese misionero santo en las manos de Dios es un arma asombrosa. Pero para eso necesitamos arrepentirnos de cualquier pecado y el poder de Dios para hacernos santos como Dios es santo. Esta es la forma, hermanos, de llevar adelante la gran comisión. Y que Dios nos ayude a tomar este reto a título personal, a tomarlo como iglesia, en los ministerios. Esto es lo que Dios está buscando. Dios anhela bendecir a este mundo. Quiso usar a Israel. La falta de santidad anuló Israel. Dios ahora trabaja con la iglesia. Ojalá la iglesia aprenda de Israel. Vamos a orar. Padre amado, esta noche, gracias por este tiempo de meditar en tu palabra, Señor, y compartirla. Gracias por esta iglesia, por el espíritu que hay, Señor. Anhelo que lo que tú has dicho esta noche pueda ayudar a esta congregación a continuar en la tarea de evangelizar y la tarea de llevar las misiones a todas las naciones. Levanta de esta iglesia, Señor, levanta jóvenes, señoritas, hombres, mujeres, llamados por ti. Quizá no tengan grandes talentos, pero hazlos semejantes a tu Hijo. Dales el poder de lo alto y úsales para que tu reino llegue a la vida de tanta gente necesitada y que tu poder se manifieste aquí en la tierra. Toma tu palabra, Señor, y úsala conforme a tu propósito, para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias por este tiempo de estar con ustedes esta noche.